Hola Laura. ¿Cómo estás, Blas? Y yo muy bien, excelente, muy bien, excelente. Pero tengo que decirte algo, hoy nos toca solos. Como te has, No, da- niño, como te habrás dado olvídate. cuenta. Y tú estás dejando a toda la audiencia por fuera, maleducado. Sí, pero en cabina, en estudio. Ah, Estamos bueno, ok, acláreme por favor que yo no interpreto. tú y yo solitos, porque la señora Cecilia Ay, brilla por su ausencia. que está en otros asuntos hoy, Cecilia, y nos dejó por un rato. Sí, señor, nos dejó por un Yo rato, pero tengo bueno. puerta parlanchina. Si escuchas algo hoy, es que la puerta está hablando sola. Aquí hay tormenta y demás. Bueno, lo cierto del caso es que con tormenta, sin tormenta, con Cecilia o sin Cecilia, pues el show debe continuar. Así que, ¿qué nos toca hoy? Hoy nos toca un tema bastante interesante, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que se conoce, creo que en todo el universo. Que es muy raro, por cierto, casi como una de esas tierras raras de los minerales de la tabla de materiales. Elementos raros, ¿no? Elementos raros Sí, de la las tabla tierras periódica. raras de la tabla de elementos periódicos de Mendeleev. Sí, es algo que existe, que uno cree que existe, o que realmente no existe y le damos ese nombre, pues la verdad que no sé. Porque cada quien tiene un Ay, criterio. sí, no, si te pones a filosofar no terminamos. Vamos a presentarlo mejor y Vamos así a... la audiencia participa, Ok. porque, Bueno, vamos a presentar esto, pues vamos a presentar esto. por A ver. favor. Bueno, amigas y amigas, buen día, buena tarde o buena noche, según en el lugar que se encuentren y la hora que están viendo este espacio. Bienvenidos todos a Ruta de la Conciencia, un espacio, como ya hemos comentado anteriormente, está orientado básicamente a revisar cómo estamos viviendo en este mundo. Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta Gestalt y les estoy hablando desde Caracas, Venezuela. A mi lado, mi querida amiga Laura Ordóñez desde Bruselas, Bélgica. Cecilia no nos puede acompañar hoy, están en otros compromisos y pues esperemos que se reintegre lo más pronto posible. Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, cariño? Todo bien, mi corazón, aquí viendo el cielo llover. Por eso que digo que si en cualquier momento suena la puerta y sale ¡pap! ¡Pum! Ya tú sabes, llovió. Bueno, con tal que no sean los equipos de rescate a sacarla de la inundación, no hay problema. No, por favor, no lo menciones. Que el año pasado por esta época hubo inundaciones. Sí, bueno, el clima está como... Es que estamos El, el compensando. clima está como la humanidad, loca pila. Loca- Ay, ay, tú, tú sacaste un aforismo hermoso. ¿De dónde sacaste eso? Que la humanidad está lo que pila. Señor. La humanidad loca, está loca pila y yo me voy en mi unicornio. ¡Arre, unicornio! Ajá, y entonces me puedes explicar para qué vamos a hablar del sentido común. Estamos en modo Vamos a unicornio, hablar del arre. sentido común porque es el menos común de todos los sentidos. Ajá. Bien, Laurita, entonces, tú como bien dijiste, hoy toca hablar del sentido común, aquello que conocemos como sentido común, desde lo cual muchos de nosotros analizamos, discernimos, tomamos acciones. A ver, Laura, sentido común, wow, tan extensa, yo creo que este es uno de los temas con tantas ramificaciones y tantos bemoles para poder poner nuestro punto de vista, porque al final del día es nuestro punto de vista, porque este tema es tan variado y a veces se usa mucho para muchas cosas, que es como difícil meterlo todo o digamos a juntarlo todo en un mismo sitio, ¿no? ¿Qué entendemos por sentido común, Laura? Bueno, antes de lanzarme el concepto, tú sabes que eso es lo que me pasa un poco a mí con cada tema, ¿no? Yo siento que se nos queda 80% por fuera de cada tema. Sí. Entonces no sé si vamos a tener capítulo 2, capítulo 3, capítulo de todos los capítulos, pero sí, hay material para ahondar en casi todos los programas que tenemos aquí grabados. A ver, el sentido común me sirvió a mí para trabajar lo más básico
¿Desde dónde parte el coaching ontológico? Ujú. Pero para eso me voy a remontar a la definición que da la RAE. El sentido común, según la RAE, el diccionario de la RAE, es la capacidad de entender o juzgar de forma razonable. Yo quiero que la audiencia grabe la palabra juzgar por ahí, en un ladito, la tenga a un ladito y la reserve porque de eso vamos a hablar bastante por mi lado. Ahora, el sentido común parece que se fundamenta en una cosa que dan en llamar en el diccionario y en muchas áreas del saber, sensorio común, que es lo que en tu tierra y en la mía se conoce como un pálpito, una intuición, una puntada. A mí la barriga me dice que, es decir, es la supuesta facultad interior que recibe e imprime todo cuanto envían los sentidos, todos los sentidos. Ahorita, Entonces, ahorita vimos pasar un ejemplo del sentido común. sí, sí, él está en su actuar, en su saber, en su hacer. Esto es lo que pasa con los en vivos, señores. En su real Y saber es y lo que nos entender. pasa con esto de One Woman, One Man Orquestra y todo lo demás, ¿no? El hombre y la mujer orquesta. Y pasa lo que pasa. Ahora, ¿qué es el sentido común? La manifestación de esa supuesta facultad interior que recibe y que imprime todo cuanto todos mis sentidos envían. Este ir y venir de la vida, ríete, me va dando a mí señales de un lado y del otro. Y en función de ese ir y venir, yo evalúo el mundo. Es que él es muy Voy a pertinente. hacer un Yo pequeño digo que él inciso, me Laura, ¿me lee. permites? ¿Me permite? Porque la audiencia que nos está escuchando, que no está viendo el video, que no nos está viendo por YouTube, sino que nos está escuchando por las de otras plataformas, Ciertamente lo noté el otro día. les describo un poquito qué fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que mientras Laura estaba conversando, el señor que vive legalmente con ella pasó por atrás dos veces, por el escenario, pues dos veces. Entonces nos De estamos ida riendo y de vuelta. del sentido común. El sentido común quizás para muchos es no pases por allí porque estamos al aire, pues. Pero el sentido común de él es no, yo paso por aquí porque estoy en mi casa. Es la Entonces, única puerta que tengo para entrar. Y de paso, el sentido común se fundamenta en este sensorio común, que es la adición de todas las sensaciones que están en el entorno. ujú. Y yo podría muy bien estar en mi sentido común diciéndole, mira, ¿qué dijimos entonces? ¿A qué acuerdo llegamos? Pero en este ir y venir de él, mi sentido, mi percepción del espacio físico dice, aísla ese evento, continúa en tu conversación porque los ojos y los oídos están recibiendo otro estímulo. Entonces ya por ahí estamos hablando de que mi sentido de abstracción para evaluar eventos interviene en la interpretación que tengo yo de mi mundo y de estos juicios que me hacen entender de una manera, digamos, razonable el mundo en que vivo. Más allá de que el señor que vive legalmente conmigo pase o no detrás de mí y la corriente de aire de la puerta con la lluvia deje o no entrar el agua y me salpique a mí. Entiendo entonces, Laura. Yo creo que de lo que tú comentas, hay todo, o sea, yo coincido contigo en todo, pero hay una palabra, siempre hay algo que es lo que más me llama la atención. Hay una palabra que para mí es clave, no solamente en el sentido común, que es el tema que nos corresponde hoy, pero es clave en todas las relaciones que tenemos con el ambiente, es decir, con nuestro entorno y con nosotros mismos, que es el Sí. juicio, juzgar. Ujú. Porque resulta que cuando vamos al tema del sentido común, entonces si lo hacemos nosotros, apelamos al sentido común que tenemos en ese momento. Pero si ¿Cierto? lo vemos en otro y ese otro no lo hace como lo hago yo, entonces lo que yo saco es que el juicio. Para mí, el discernimiento, o digamos, Sentido el sentido común. común es la capacidad de discernimiento que tengo yo o que debería tener para poder elegir o decidir coherentemente. Es decir, lo que yo siento que debo hacer debe ir alineado con lo que pienso hacer y con lo que hago.
Resulta que Ujú. esta coherencia no es tan común en mucha gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso viene determinado en un elemento que ya habíamos conversado anteriormente, que son los mapas, ¿ok? Ciertamente. Entonces, cuando vamos a actuar por sentido común, y lo pongo entre comillas, este, ah, siempre lo vamos a pasar por nuestros filtros, por nuestros mapas. Es decir, las El único que elecciones. tenemos. Vamos a consultar quizás un repositorio colectivo de cosas que deberían entre comillas ser de tal manera. Y consultamos quizás qué es lo que a- a- suma para un propósito o para un bien común. Ah, bueno, esto. Y yo lo consulto, pero siempre voy a actuar desde mi criterio, desde mi mapa, desde mi filtro. ¿Ok? Que no necesariamente tiene que ser ¿Cierto? el del que tiene al lado o el que está atrás, ¿no? Entonces, cuando se dice, este, oye, pero es que debiste haber tenido más sentido común, O pero eso, que ¿cómo lo vas a hacer lo si es de escuchas. dos deditos de lógica y un poquito de sentido común? Ujú, exacto. Entonces, la pregunta que, bueno, mucha gente pues dirá lo que sea, pero la pregunta que yo siempre hago es, ¿de cuál sentido común? ¿Del tuyo o del mío? Porque si es del tuyo, yo no lo puedo haber hecho así. Estás tocando varios temas que son interesantes. Dijiste la capacidad que debería tener para elegir. Y subrayé lo de debería. Debería es un condicional, Ujú, un tiempo verbal, el verbo deber conjugado en el condicional. Eso implica que yo necesito una serie de condiciones para que eso se dé. ujú, ¿Sí? ujú, ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que yo pueda elegir algo de manera que sea con sentido común? Lo que acabas de decir, el sentido común de quién. Y te diré, en coaching ontológico, el para qué es muy importante. Yo estoy eligiendo para qué. ¿Para qué estoy eligiendo postular para este trabajo? ¿Para tener un sueldo? ¿Para tener un mejor cargo? ¿Para poner en práctica unas facultades? ¿Para desarrollar otras? Si yo no estoy evaluando eso en la búsqueda de empleo, señores, replantéense la búsqueda de empleo. ¿Para qué estoy saliendo con esta persona? ¿Para compartir mis inquietudes? ¿Para compartir mis inquietudes y mis intereses? ¿Para compartir mi vida a futuro? ¿Para ver cómo me va en este rato, en este periodo, pero no sé qué pase luego? ¿Para comprometerme a hacer de mí alguien mejor en un relacionarse, pase lo que pase? Entonces allí es donde estamos hablando de qué es lo que yo evalúo para en función de eso elegir. Esta capacidad se modifica con el tiempo, se modifica con la edad, se modifica con las experiencias, se modifica con todas mis vivencias, se modifica, como dijiste tú, con los mapas con los que yo vengo, porque si en mi casa se decía, en esta familia solo se hace esto así, así, asado, si yo me salgo de la norma, estoy traicionando a mi clan. Entonces no voy a salirme de la norma, porque el que le pega a la familia se arruina, también me dijeron. Entonces, aunque me arruine afuera, por lo menos cuento con la no ruina familiar. Déjame obedecer al dictamen de la familia. Y allí estoy eligiendo en función de mi juicio heredado, mi mapa heredado. Ustedes se acuerdan que yo les dije al principio que íbamos a hablar mucho de juicios por mi parte. Los juicios es la evaluación que yo hago del evento, del mundo, de lo que está pasando. Opinión personal. Esa opinión personal puede estar influenciada por muchas cosas. Lo que ya yo viví en un pasado, aquello de cuando meto el dedo en la candela me quemo, eso parece muy lógico, pero no todo el mundo lo tiene. Y todo el mundo tiene una serie de experiencias del pasado que le van modificando su presente y no las tiene registradas
no las Y ha aquí, hecho aquí hay conscientes. que diferenciar bien, cuando hablamos de juicio, hay que diferenciar bien cuando estamos evaluando una situación o un resultado para tomar la mejor experiencia para un bien común o para un bien propio. Y cuando estoy utilizando ese juicio para atacar a otra persona porque lo hizo diferente y entonces él no tiene sentido común y yo sí. ¿Sí? Entonces O hay que imponer mi o juicio imponer sobre el del o otro. imponer mi juicio sobre el otro. Entonces, igual estoy atacando a esa persona. O sea, el sentido común se usa en muchos casos para atacar a otros. Porque bueno, Sí. porque lo hicieron diferente y tuvieron resultados distintos. De pronto si el Viste, le resultado, salió mal porque no me hicieron caso. de pronto si el resultado es beneficioso, entonces no se dice nada, pero queda ese componente allí que va a ser usado en algún momento igual para enjuiciar y para atacar a otra persona. Es así. Entonces, cuando hablamos del sentido común, que tiene que ver con aquello del conocimiento colectivo que se maneja, que todos manejamos en algún momento, que tiene que ver con nuestros mapas, y usamos nuestros filtros, lo que estamos haciendo también es agregándole de nuestra propia experiencia. No solamente lo que Claro. aprendimos en casa y de lo que crecimos, nos enseñaron nuestros padres y lo que tomamos, sino de nuestras propias experiencias. Pues dice, bueno, yo en una oportunidad me pasó esto, yo resolví de esta manera, ¿no? Y entonces eso lo vas agregando. Pero si resolviste de esa manera, eso no quiere decir que es la única forma de hacerlo, o que va a ser O que siempre, esa es la mejor manera. o que siempre va a ser así, ¿entiendes? Exacto. O que esa es la mejor manera, la más óptima. No, siempre es perfectible, que es lo que pasa con mis coaches que llegan y me dicen, es que yo no sé si el coaching es para mí. Bueno, te debe pasar a ti también la terapia. Es que yo no sé si yo necesito terapia, la que sea. Porque yo estoy bien en realidad. Yo tengo lo que necesito, sí, pero todo puede ser mejor. Claro. O sea, hay alguna cosa que puede mejorarse. Sí, es que a mí me está pesando tal problema, pero bueno, pero todo lo demás está bien. ¿Yo para qué lo voy a modificar? Entonces, allí lo que tú estás diciendo es importante. ¿Tomo en cuenta todas las posibilidades cuando elijo? No, no siempre. Mm. No siempre. Porque es muy cómodo tener una certeza en la vida. Entonces, normalmente me voy a guiar por aquellos caminos que ya yo conozco, donde hasta sé más o menos cuáles van a ser los problemas después, pero como ya yo los he manejado antes, entonces yo sé que también puedo hacerle caso a esta vez, este problema cuando se me vuelva a presentar, porque lo más probable es que me pase tal cosa. Por supuesto. Y Nos estamos creando un cuento de A a Z, ujú. sabiendo que al entrar por esta entrada me voy a salir por aquella salida y me va a costar salir en la espalda. Y entonces voy a tener que arquear más la espalda y después me va a doler 5 días. Pero ya yo lo he probado antes y sigo vivo. Y lo, Es pe- más o menos de eso. y lo peor del caso es que este tema o aquello que alimenta el sentido común se hace también volátil, porque volátil en el sentido de que parecen leyes no escritas de qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Leyes no escritas. Porque ¿dónde está escrito, por ejemplo, que tú tendrías que vestirte de negro cuando vas no sé, qué sé yo, A una recepción de alto a nivel. una recepción? Eso no está escrito en ningún lado. Lo que hay es una costumbre, quizás, que se va convirtiendo como en normas, pero eh, es decir, tú te puedes ir con un traje gris, o con un traje azul, o con un traje blanco, ¿ve? Y no, pero es que la etiqueta dice que tú tienes que hacer tal cosa, pero va más de costumbres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, y eso va pasando como una especie de ley. Es como, a ver, sin caer mucho en el tema de las falacias, pero hay un tipo de falacia que hay gente que lo usa aduciendo de que todo el mundo lo dice y todo el mundo lo hace, y como todo el mundo lo dice y como todo el mundo lo hace, entonces eso es verdad. Pero fíjate lo que tú estás diciendo, estás llegando al punto 2 de lo que yo quería tocar antes de que se nos acabe el tiempo. Ujú. 2 y 3 que van de la mano. Lo que yo percibo, eso de todo el mundo lo hace, entonces tiene que estar bien, por ende yo también tengo derecho para hacerlo.
es lo que yo percibo. Vuelvo con el cuento de la definición. El sentido común es la capacidad de entender o juzgar de forma razonable basándome en la supuesta facultad interior que recibe y codifica todo cuanto envían los sentidos. Entonces, sí por la visual, sí por el entender, sí por el hacer, sí por el tacto, sí por los oídos, a mí me está entrando una información y yo veo que esa información se repite, puedo llegar a concluir que esa información es cierta sin más verificación y puedo actuar en función de ella porque ya que todo el mundo lo hace, significa que tengo permiso para hacerlo. Lo que pasa es que yo me estoy llevando a igualar la percepción con un fenómeno. En coaching ontológico hablamos de un fenómeno y una percepción. Si yo tengo un lápiz del color que sea el lápiz en su país. Si yo hiciera un sondeo, el lápiz de base en todos los países de Latinoamérica es distinto. El color, el tamaño, el grosor. Pero todos ustedes están imaginando un lápiz, el más básico de su país. Eso es un fenómeno. Lo que está ocurriendo internamente. Ahora, exacto. Ahora, esa imagen que todos me pueden describir, no, en mi país el lápiz es de color amarillo con una goma rosa, con un aro de metal. No, en el mío no tiene nada de eso, en el mío es sin pintura, es todo lo que ustedes están viendo es el fenómeno. Cuando yo les pido, imaginen un lápiz, yo les estoy haciendo la llamada para que el cerebro se acuerde del lápiz. Y ustedes ya tienen la interpretación de lo que sus ojos han percibido en sus cabezas. Probablemente también se acuerdan de lo mañoso que era el sacapuntas cuando tenían que sacarle la punta al lápiz. Probablemente también se acuerdan de las manos manchadas de mina, de grafito, cuando estaban empezando a escribir. Hay alguien en la audiencia que dirá que le gustaba el olor de la madera del lápiz, hay otro que dirá que le olía horrible. Todo eso, todo ese mundo de asociaciones son fenómenos asociados al fenómeno lápiz. Eso no es el lápiz. Bueno, y eso forma parte de el lápiz es solo el instrumento. Entonces se nos pierde de vista, cuando estamos evaluando el mundo y usando el sentido común, se nos pierde de vista que tenemos delante un fenómeno. Nosotros evaluamos ese fenómeno, le atribuimos cualidades basadas en toda la historia que vive en nuestra cabeza. Y esa opinión histórica es la que decide por este evento ahora. Y hay que entender que ese fenómeno ocurre dentro de cada uno de nosotros y solo nosotros podemos describirlo. Y ocurre en es decir, nanosegundos. otra persona no te va a poder ver así, te va a decir, te está pasando, te estás imaginando cómo es el lápiz y te están llegando recuerdos de su olor. No, eso lo sabes tú, que tú eres el que tiene la experiencia fenomenológica. Eres tú, o sea, el fenómeno es lo que está ocurriendo, todos los procesos que están ocurriendo para tú recordar cómo era el lápiz en tu país, cómo es el lápiz, de qué color Entonces, es, cuando cómo es la yo te dureza del hablo, grafito, el lápiz se cayó, yo te estoy describiendo el fenómeno. Lo que pasó fue que el lápiz rodó de la mesa y se cayó. Yo no le estoy agregando más nada. Alguien me dirá, entonces se le rompió la mina. ¿De dónde saca esa información? De algún evento histórico en el que alguien le dijo, si el lápiz se cae, se le rompe la mina de grafito adentro. Entonces, ¿sí? Eso no es el fenómeno. El fenómeno es el lápiz rodó por la mesa y se cayó. El fenómeno es lo que está ocurriendo dentro de ti. El fenómeno que es te aquello lleva que yo puedo a las conclusiones que te lleve. Pero el fenómeno está ocurriendo dentro de ti y nadie puede saber, a menos que tú me digas a mí, qué estás viviendo en ese momento, cómo lo estás viviendo internamente, a menos que tú me lo describas, es que yo puedo saber cuál fue tu fenómeno porque tú me lo dijiste. Pero de otra manera no puedo decirlo. Entonces, esa es la interpretación. Lo que ocurre por dentro es la interpretación. Exacto. Yo no puedo saber cuál va a ser tu reacción ante una decisión o una elección que tú tomes haciendo uso de ese famoso sentido común. Que se construye con todas las interpretaciones. Son diferentes las reacciones. Entonces, por eso es que yo no puedo decirle a nadie.
No, bueno, pero es que eso es sentido común, que debiste haberlo hecho de la manera. No, porque ahí lo que estás haciendo es tomando tus mapas, tus filtros, tus interpretaciones de tu realidad y achacándoselo al otro, pretendiendo que el otro lo haga igual. No, señora, el fenómeno que tiene él no fue el mismo que el que tú puedes tener. Bellísimo lo que estás tocando porque entonces estamos hablando de otro punto que mencionamos mucho en el coaching, el respeto al otro y la legitimidad que el otro tiene para decidir lo que decide, porque lo decide desde su interpretación del fenómeno. Ujú. Si a mí toda la vida me mordieron los perros en mi infancia, ciertamente frente a un pastor alemán yo voy a correr, porque yo interpreto a un perro como una amenaza. Y que Cuando todo el va, fenómeno es un perro pastor alemán que está parado en la puerta de la casa. y que todo va cambiando con el paso de los años y de las experiencias y los eventos, todo va cambiando. Porque mira, hace bastantes años atrás, eh, alguien agarraba un barco, bueno, yo me voy a ir a las Indias, pero me voy por el oeste. No, pero Sí, ¿cómo te vas a ir por el oeste? Pero si la tierra es plana, te vas a caer en el hueco. Porque en exacto. ese entonces el sentido común era que la tierra era plana y entonces nadie iba más allá de ese horizonte. Yo te Porque la estoy tierra era yendo muy plana y atrás. todo el mundo le decía, no, hasta ahí llega el mar y cuando tú llegues allá, te va a caer el barco y te vas a ir para el fondo, pues. Entonces, Te todo van a va, comer los monstruos. ajá, todo va cambiando, todo. Fíjate, yo estuve leyendo algo sobre un escritor llamado Pla, Joseph Pla, que él habla sobre el sentido común. Y él describe o menciona unos componentes que tiene para él el sentido común, que es que no todo lo que funcionó antes tiene que volver a funcionar igual. Lo hablamos hace un rato, O sí, no incluso, no necesariamente. todo lo que funcionó antes tenga que funcionar igual. O sea, tú no puedes decir, bueno, pero es que si funcionó es porque tiene que volver a funcionar. No Es necesariamente. que ya me funcionó 2 veces, yo a la tercera seguro también me va. No, aquí Ujú. puede fallarle. Él dice también, la realidad es cambiante. Claro que la realidad es cambiante. Pues incluso tus Exacto. fenómenos son cambiantes. Tú puedes sobre el mismo, digamos, sobre el mismo objeto, tú puedes tener diferentes fenómenos. Uno en la mañana y otro en la tarde. O uno hoy y el otro dentro de 2 años. Distinto. Puedes tener diferentes fenómenos y por ¿Cierto? ende diferentes juicios y por ende diferentes sentido común o diferentes elementos del cual tú agarrarte para actuar. Para usar O- el sentido común para elegir algo a favor o en exacto. contra en ese momento. Él también dice que las decisiones, o digamos, uno de los elementos del sentido común es que las decisiones no se pueden tomar en caliente, ¿sabe? Es tomarse el tiempo para meditarla, para evitar que la emoción sea la que esté tomando la decisión y no la estés tomando tú. Entonces, eso te saca del sentido común. Hay una cosa allí que es importante mencionar. Hay una diferencia entre actuar y reactuar. Ujú. Es lo que estás diciendo. Una cosa es que yo decida en el momento y con la cabeza caliente, allí probablemente estoy reactuando alguna parte de mi vida. Ujú. Y otra es, si puedo, si me está permitido, porque a veces no nos deja la vida, pausar la decisión y meditar al respecto, reflexionar al respecto, para actuar al respecto, no reactuando a algún escenario pasado de mi vida de manera improbable, inconsciente, incompleta, Exacto. que, perdón que te interrumpí, pero me Ujú. pareció importante No, pero porque, está bien porque suma. Y otro que me parece a mí, otro de los componentes que él habla del tema sino como que me parece a mí vital, y eso no lo tomamos en cuenta en muchos casos, o mucha gente no lo toma en cuenta, son los contextos. es crucial porque es El parte contexto del en el cual se sensorio. está produciendo el evento. Claro, es parte de lo que decíamos al inicio. ¿Cómo evalúo yo el mundo si es lo que me están comunicando mis sentidos? Ujú.
Si yo en este momento tengo hambre, tengo frío y tengo sed, ¿qué tipo de decisión voy a tomar? La más primitiva y básica, la que me resuelva muy, muy cercanos los problemas de hambre, frío y sed. Por ejemplo, por lo mismo del tema del juicio, debemos conocer los contextos para entender qué pasó con una persona que tomó X o Y decisión, pues. O decir, oye, mira, él no debería estar llorando porque finalmente apareció su mamá que se le había perdido. Ah, pero tú no sabes si con la mamá también apareció el papá que era un abusador. O Y él no debería estar llorando porque finalmente él fue el que tomó la decisión. Sí, puede arrepentirse en el si tiempo. no conoce el Porque contexto, es muy el que tomó la sencillo. decisión no es el que está viviendo la cosa ahora. Ujú. Y lo otro es también estar temporalmente distanciado del contexto, porque eso me ha permitido a mí entender, por ejemplo, cuando vemos una película, la película pertenece a una época X, ¿por qué esta persona se deja someter por el esposo por el esposo? ¿O por qué no reacciona con tal persona? Porque yo sí hubiese pegado cuatro gritos, pero resulta que en ese entonces no se pegaban cuatro gritos a los papás. No se le respondía al papá. Pues en ese entonces se aguantaba lo que se tenía que aguantar a la esposa porque ella era la que tenía el título, los bienes y la casa, lo que sea. Entonces ¿Mm? no podemos evaluar las situaciones de hace años con el contexto que manejamos hoy. Hay que tratar de entender cuál fue el contexto de ese entonces para poder evaluar. Y lo otro es, lo que él dice, es el juicio. El juicio nos debe servir es para, o digamos, evaluar de qué manera se podría hacer o no hacer una cosa. Si a una persona, por sentido común, algo no le salió bien, es- el juicio nos va a servir, es para decir, ah, bueno, a él le salió así, yo no lo voy a hacer de esa manera, lo voy a hacer de otra para que a mí no me pase. Pero Puede ser, no es así en lo regular, no es así, en lo regular se usa es para atacar a esa persona porque lo hizo mal. ciertamente. Depende del contexto, porque también lo he visto en el mundo de las competencias físicas o las competencias en carreras profesionales, que es con lo que más he trabajado, o relaciones de todo tipo, que es el contexto con el que más he trabajado, que el sentido común se utiliza como punto de referencia para hacer una inflexión, una bisagra en la vida en ese momento y decir, bueno, si tú antes hiciste esto, ¿qué querrías cambiar ahora? No, yo no hubiera debido hacer tal cosa porque si no, no hubiera pasado esta, ya pasó. En este momento, con la experiencia que ganaste por esa experiencia y todo lo que pasó, sabiendo eso, teniendo eso ya en la maleta de tus herramientas, puesto hoy, aquí, ahora, en este momento, lo que tú quieres hacer, ¿cómo lo integras con ese saber? ¿Cómo lo harías hoy con esta nueva caja de herramientas? ¿Qué es el pedazo del sentido común que no usamos? Aquello de integrar todos mis sentidos. Lo respirado, lo escuchado, lo sentido, lo tocado, lo mirado, lo comido, las verdes y las maduras, pues como dicen en la lengua. Todo eso integrado Que y tiene que ver con traído a un presente. que se resume a la experiencia. Todo eso, ¿Cierto? dependiendo de con qué sentido lo percibí, es la experiencia. Esa es mi experiencia. Y mi ¿Qué es lo experiencia que hace mi juicio? Es lo lo voy a único que unir, hace mi juicio. mi experiencia lo voy a unir o lo voy a amalgamar o lo voy a unificar con mis mapas también. ¿Ok? Exacto. Y desde Eso es lo que allí, hace mi juicio, mi exacto. capacidad de mirar al mundo. Esa es la capacidad con la que veo el mundo. Y según como veo el mundo, creo mis posibilidades. Por eso es que el coaching o cualquier otra terapia permite campos de acción diferentes en el mundo, porque cambia la manera de mirar y mirarse en el mundo. Hace posibilidades nuevas, porque empiezo a entender o juzgar de otra forma mis condiciones. Y entender eso es como también decimos en Gestal, cuando te exploras, cuando empiezas a Ujú, conocerte, cuando empiezas a darte cuenta de ti mismo, también vas a entender, no ¿cierto? se te hará muy difícil entender que los demás son los demás y tú eres tú.
que tus reacciones no las tienen por qué tener otro, o que otro no va a tener las ¿cierto? mismas reacciones. Por lo tanto, vas a disminuir tus niveles de expectativa, porque ya tú sabes que tú no puedes, a menos que tú le digas a esa persona, me gustaría que dentro de 2 meses vayamos a la playa, ¿verdad? Tú no puedes pretender que esa persona dentro de 2 meses te vaya a decir vamos para la playa y tú no le hayas dicho nada, ¿no? Es decir, La adivinación no existe en el sentido común. entonces, exacto, tú no vas a decir, es que por sentido común él debió haberme dicho vamos para la playa. No, si tú No, quieres, si tú te conoces realmente, tú te vas a dar cuenta que realmente el sentido común es el menos común de todos los de todos sentidos. los Porque sentidos. tú tienes tu experiencia, tu fenómeno, y el otro tiene otra experiencia, otro fenómeno, y tú te vas a respetar a ti mismo y vas a exigir que te respeten y tú vas a respetar a los demás. Porque conoces que tu proceso es completamente diferente, el proceso del por ende, tus reacciones y tus expectativas son diferentes que las de él. ¿Sí? E iniciarás las conversaciones pertinentes para conseguir los resultados que quieres. En este momento, ¿qué te dice sentido común, Laura? Que se nos acabó el tiempo, que te estás poniendo ansiosito porque se nos acabó el tiempo y ya tenemos que cerrar el programa. Que se nos acabó el tiempo, que nuevamente nos pasamos del tope. Pero bueno, eso forma parte cuando tú te sirves, te sirves un refresco o una cerveza así en un vaso. Muchas veces puede ser que la espuma se bote, ¿no? Y eso Exacto, también tienes, bueno. Mira, es parte de la yo, experiencia. yo lo concluyo así. El sentido común debe ser usado como un repositorio de sabiduría humana, colectiva. Hasta ahí. Qué bonito eso. Un repositorio de sabiduría humana colectiva. ¿Ok? No puede ser utilizado para juzgar a otras personas. Nos va a servir para nosotros tomar una información que hay allí, para yo poder procesarla de acuerdo a mi mapa, mi fenómeno y mi filtro, y pum, tomar una decisión o tomar una acción en ese momento. Coherente, es Qué decir, bonito. lo que yo piense y lo que yo sienta y lo que yo haga esté todo alineado. Para eso nos sirve el sentido común. Olvidémonos de usar el sentido común para hacer juicio de los demás. Es más bien para evaluar los resultados de algo. Es un órgano. Bueno, se ve que tú lo defines desde tu primera carrera y yo desde la mía. Eh, es un órgano. Hay que saber cómo usarlo porque si no lo podemos dañar. Así es, así es, Y podemos dañar a los demás con él también. O hacerle mucho bien, depende cómo lo usemos. así es. Y para eso, ¿qué necesitamos todos? Más conciencia, eso es todo. ¿Cómo se va a mover la conciencia? Usted elige hacia dónde quiere ir o cómo moverse hacia más conciencia. ¿Cuáles son las herramientas de las que se va a valer? ¿Puede solo? Chévere, magnífico. ¿No puede solo? Pide ayuda. Hay miles de herramientas con las cuales nos podemos mover para más conciencia. Uh, exacto. Desde allí es que vamos a empezar a quitarle presión a nuestra propia mente. Bueno, fue un Nuestros propios placer, mi talentos. querida Laura, nuevamente hoy estar contigo acá en este espacio, en esta hora, en este momento, El gusto es en mío. este Me aquí. alegro muchísimo haber podido co-crear y sostener este espacio contigo y con la audiencia Así es, y haber honrado el compromiso hasta con Cecilia in absencia porque ella está entregada a un proyecto personal así es. Y que le vaya y excelente. me alegra que hayamos podido hacernos cargo y llevado la batuta adelante con ella Así es. Y allí, bueno, nuestra querida en paz. audiencia, pues por supuesto, les recordamos que todos los viernes actualizamos el podcast por las diferentes plataformas en las cuales ustedes se conecten, bien sea por Spotify, por Apple, por Google Podcast, por TuneIn, por Evox, por Amazon Music y por supuesto si nos quiere ver en video por YouTube. Por Y YouTube, así ven al señor que vive legalmente conmigo, que pasó por detrás 2 veces y formó parte de la conversación auditiva, aunque no fue visual. Por una vez se puede meter al canal de YouTube y reír con nosotros. bueno, nos despedimos entonces por ahora. Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta gestal. Muchas gracias por su audiencia y por su participación. Gracias, Laura. Laura Ordóñez, coach ontológico, @cobaltocoach en Instagram si quiere buscar. Y a la orden, muchas gracias, mi Blas, por todo este espacio, todo este hacer, esta sabiduría y este gatillar saberes con tu chispa. Chao, Laura.
Ceci, que lo Cuídate. pases bien. Chao, Cecilia, nos Chao. vemos pronto. Bye bye. Adiós. Que les vaya bonito. Chao.